La sonda nasogástrica es una técnica que se utiliza para introducir una sonda que es como un plástico que tiene dos extremos. Se introduce por la nariz, por eso lleva el nombre de naso, y llega hasta el estómago. Y en algunos casos puede llegar hasta la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, o hasta la segunda, que es yeyuno. Con esta inserción de esta sondita, lo que se busca es abrir un espacio o ubicarnos desde la parte externa, que es de afuera, hasta adentro y poder comunicar estas dos partes sin necesidad de que pase por la boca. Entonces, lo que me ayuda a mí con esta sonda es a brindar alimentación en casos de que la vía gástrica de la boca esté obstruida o tenga algún tipo de inconveniente para comer por sí solo, entonces se coloca la sonda nasogástrica. Por otro lado, también me ayuda para eliminar o hacer vaciamiento gástrico en caso de envenenamiento y que se necesite con la sonda sacar lo que se tiene en ese espacio. Aquí ven, la sonda puede entrar por la nariz, por cualquiera de las dos fositas nasales, por eso se llama nasogástrica. El objetivo, como les había comentado, es administrar nutrición o dar alimentación de tipo enteral, que lo que significa que sea enteral es que va a ir hacia adentro de nosotros y que no es necesario abrir un hueco para que pase, sino que utilizamos uno de los orificios que tenemos de manera artificial y proporcionando una alimentación muy completa. Completa porque los líquidos que se ponen endovenosos o en la vena no son siempre con el contenido completo que nosotros necesitamos para poder sobreexistir y de nutrientes sobre todo. Solamente brindan electrolitos. Se utiliza para revertir en algunos casos también la malnutrición o la desnutrición, o en algunos casos también si encontramos que esa malnutrición o esa desnutrición está ligada a procesos que dan con la catabólisis del cuerpo, es decir, que no hay descomposición perfecta de esos grandes a pequeños, entonces se les aporta por medio de sonda nasogástrica una nutrición de tipo enteral. La sonda tiene unos diámetros y dependiendo de los diámetros o del calibre va a ser su utilización. Y también tiene una longitud, entre más larga va a ser para las personas mayores y las más cortas van a ser para los menores. En este caso sí funciona que el número más pequeño es más chiquito y el número más grande es más grande, no como en los catéteres, que era al revés. Aquí les dejo una pequeña tablita donde más o menos les indica cuál sería el calibre a escoger dependiendo de la edad del paciente. Entonces, los neonatos o lactantes hasta los 18 meses se utiliza entre 5 y 8 de calibre. Los lactantes mayores que van a partir de los 18 meses hasta los niños de 7 años se utiliza un calibre de 8 a 10. Los niños mayores de 7 años hasta 10 años se utiliza de 8 a 14. Los niños entre 11 años y 14 se utiliza de 8 a 16. Y en los mayores pues de 16 para arriba, dependiendo qué tan grande sea la persona y qué tan gordito esté. El procedimiento, les voy a explicar cómo se hace, igual les voy a enviar un video de cómo lo van a hacer y no se olviden que la única forma de aprender es haciéndolo nosotros mismos también. Entonces, el procedimiento va así, se le explica al paciente en qué consiste la prueba, ya que vamos a necesitar de su colaboración en caso de que el paciente esté consciente. En algunos casos se pasa sonda nasogástrica a los pacientes que están inconscientes o en un estado de coma o en un estado de sedación para poder brindarles alimentación porque ellos obviamente no podrían comer por sí solos. Se le debe retirar si tiene prótesis dentarias al paciente, en caso de que las tenga pues se retira y se pone en un vasito con agua.
Se coloca al paciente en una camilla en una posición Fowler, que significa sentado. La posición Fowler me va a indicar que el paciente está sentado, o con un cabecero de 45 grados, que recuerden que los 45 grados me dan a mí la posición básicamente de sentado o semisentado. Se debe cubrir el pecho del paciente con una toalla y acercarle un recipiente por si puede haber que exista vómito por el reflejo nauseabundo que tenemos al introducir la sonda. Debemos lavarnos las manos y colocarnos los guantes. Esto con el fin de que hagamos una técnica de tipo estéril o limpio, dependiendo de cómo se manejen cada uno de los puntos donde vayan a trabajar. Se va a examinar los orificios nasales y se va a escoger cuál es el mejor orificio o cuál de ellos me permite un mejor abordaje o ingresar más fácil. Van a verificar que puede ser que en alguno de los dos orificios se encuentre obstruido o se encuentre inflamado alguno de los cornetes y eso me sea para mí más difícil pasar la sonda, entonces escogería el que se encuentre, como quien dice, más libre. Se debe calcular de manera aproximada la longitud de la sonda para ver qué tanto voy a introducir, y eso se hace midiendo la punta de la nariz a la punta de la oreja y bajando hasta donde consideramos que queda el estómago. Se debe lubricar el extremo distal de la sonda y luego introducirla por el orificio nasal que escogimos. En este caso, la lubricación se hace con roxicaína, que además de lubricarla, es decir, de darle alrededor de la sondita como un aceitico para que pueda pasar y se pueda deslizar, produce anestesia local. Entonces, si está pasando por donde está pasando, va a hacer que sea menos doloroso. Se le va a poner al paciente a que haga sorbos de agua o a que trague agüita por poquitos, porque los movimientos de deglución me van a facilitar a mí estar pasando la sonda. Se introduce hasta que la marca que nosotros decidimos que iba a ser el espacio hasta donde se iba a introducir esté. Eso se va a dejar marcando. Y para comprobar la correcta colocación de la sonda nasogástrica se debe aspirar y verificar que sí sale jugo gástrico en la jeringa, y de esa manera pues darnos cuenta que efectivamente estamos ahí. En caso de que no salga jugo gástrico, podemos estar en otro espacio, en el peor de los casos en un pulmón. Y por último se debe fijar la sonda nasogástrica en la nariz con un esparadrapo para evitar que se quede suelta y que se salga. Esa es la forma en la que vamos a medir más o menos cuánto es el largo de nuestra sonda o lo que vamos a introducir de la sonda. Entonces vamos a tomar desde el estómago, la punta de la nariz, de la oreja y la punta de la nariz. Ella tiene unas lineecitas y con esas lineecitas nos vamos a basar hasta qué momento vamos a introducir pues la sonda. Estos son los implementos que ustedes van a utilizar: gasas, un vasito con agua, esparadrapo, las tijeras, la sondita, un fonendo para auscultar si la sonda no nos quedó donde no era, la roxicaína o lidocaína y una jeringa y los guantes. El esparadrapo lo podemos hacer en pantalón o en H, y eso me va a permitir doblar una de las dos partes y hacer que se fije mucho más fácil la sonda a la nariz y que quede fija y no se me vaya a estar moviendo y eso ocasione pues daño en el paciente y además que tenga que volver a pasarla. Entonces no nos olvidemos para qué está indicada. Está indicada para administrar nutrición de tipo enteral o de hidratación cuando se imposibilita de forma absoluta o parcial la vía oral, ya sea por alteraciones anatómicas o funcionalidades de la cavidad oral que impidan o dificulten la deglución. Ese paciente que tiene limitada la movilidad, que está en coma, que está sedado, los que tienen malnutrición, aquellos que presentan anorexia y demasiada desnutrición, entonces ellos ya es difícil para ellos comer por sí solos, se los nutre por medio de sonda.
Pacientes con riesgo de nutrición o de nutrición franca. El riesgo de nutrición es cuando creo que puede llegar a ser peor. Y la desnutrición franca es cuando efectivamente yo veo a simple vista que el paciente está demasiado delgado. Con politraumatismos, porque en algunos de los casos, cuando hay muchos traumas, también se lastima la vía oral y por esa razón es difícil poder tragar por sí solos. Pacientes con anorexia, problemas de alcoholismo, quemaduras extensas e infecciones graves. Las quemaduras, muchas veces hay quemadura de la vía aérea y oral, entonces se debe pasar sonda en el caso de que conozcamos que no hay ruptura y podamos brindarle una alimentación por ahí. Para administrar medicamentos en algunos casos también se utiliza, o para aspiración o drenaje del contenido gástrico en caso de intoxicación. Se hace un lavado de estómago si hay intoxicación oral de sustancias tóxicas o de fármacos, o si hay sospecha de hemorragia digestiva para verificar si efectivamente en esa parte alta es donde se encuentra la hemorragia. O cuando haya necesidad de obtener cultivos gástricos ante la sospecha de una tuberculosis gástrica o tuberculosis de estómago. Está contraindicado, y recordemos qué significa que está contraindicado, y me indica que no lo puedo hacer en este tipo de personas. Personas que tienen vómitos persistentes y de difícil control, porque no va a permitir que la sonda llegue. Hemorragias nasofaringeas o gastrointestinales de manera aguda o muy repetitivas que al momento de introducir la sonda pues pueda provocarle yo un daño peor. Obstrucción intestinal mecánica. La obstrucción intestinal mecánica está dada porque el intestino no se mueve, no funciona, entonces para mí sería gravísimo pasarle una sonda, empezar a administrar alimentación por ahí si el intestino está quieto o lento. Cuando hay hilio paralítico o pseudoobstrucción del intestino de manera grave, pues como les contaba anteriormente, si hay una obstrucción porque no se está moviendo el intestino como tal, pues le seguimos dando y eso va a ocasionar un daño mucho más grave porque puede haber perforación de ese intestino. Cuando hay imposibilidad de intubación esofágica, o un traumatismo maxilofacial grave, que no sabemos que hubo trauma de cara y no sabemos cuál es la parte exacta que se rompió o que se fracturó, entonces es mejor no pasarla. Cuando hay evidencia de sospecha de perforación esofágica, tampoco, porque si hay perforación, como la sonda no la estamos viendo, podemos pasarla por otro lado. O cuando hay injerencia de sustancias cáusticas, como los ácidos, porque ellos hacen dañar la pared y puede haber más riesgo de perforación al pasar la sonda porque lastima mucho más fácil. Pueden haber complicaciones en el procedimiento, sí. Puede haber una obstrucción o desplazamiento de la sonda cuando se deja demasiado tiempo ahí. Pueden haber erosiones nasales con posible formación de abscesos porque el hecho de que esté la sonda ahí todo el tiempo puede provocarme infección si no lo estoy limpiando. Puede haber problemas de sinusitis agudas o otitis. Recuerden, nariz, ojos, boca y oídos están conectados por orificios internos y eso puede ocasionarme pues una infección que se me convierta no solo de nariz, sino también que se me vaya para los nodos sinusales o para los oídos. Esofagitis con o sin estenosis. La estenosis significa estrechamiento de algo y lo que quiere decir es que puede ser que el esófago de la inflamación se vuelva muy chiquito o se vuelva estrecho y no permite, pues lógicamente, el paso después de la comida. Todo aquello que termina en itis significa inflamación, para que no se les vaya a olvidar, inflamación. Si pasamos mal la sonda, puede haber ruptura de varices esofágicas, que quiere decir que tiene la persona vasitos en el esófago que son muy fáciles de romper y al pasar la sonda, pues obviamente lo rompemos y causamos una hemorragia digestiva. Si hay fístulas traqueoesofágicas, una fístula es la unión de dos partes, entonces puede ser que en una persona
dañemos una parte de esta y sea necesario que estas personas les hagamos una unión entre la tráquea y el esófago debido a la ruptura que causamos con este procedimiento. Pueden haber complicaciones pulmonares porque si nos vamos por otro lado con la sonda y no se va por esófago y la pasamos por pulmón, entonces ya causamos neumonía o neumotoras. Y puede existir en algunos casos diarrea que puede minimizarse con la reducción del aporte de nutrición. En esto de las complicaciones pulmonares, por eso es muy importante que se haga al paciente tomar agua cuando se está pasando la sonda, porque eso me permite a mí darme cuenta que efectivamente sí voy por el camino indicado. Y por último, los cuidados que como enfermeros debemos tener con esta sonda. Debemos proteger la intimidad del paciente primeramente, colocarlo en un lugar donde sepamos que nadie más lo va a estar vigilando. Higienizar las manos y colocarnos adecuadamente los guantes. Lubricar la sonda antes de su introducción. Verificar la integridad y permeabilidad de las fosas nasales. Lubricar bien la fosa nasal con agua o ya sea con roxicaína. Ayudar al paciente a movilizarse evitando que la sonda nasogástrica se salga. Verificar la longitud de la sonda en la marca para que no se nos vaya a ir por otro lado. Ayudar a hacer un aseo bucal e hidratarlo. Hacer cambio de sujeción si está sucia o floja, porque si se ensucia podemos causarle infección en la nariz donde está sujeta, y si está muy floja pues puede causar de tanto que roza hacer una llaga o lastimar pues las fosas nasales. Irrigar con solución salina la sonda nasogástrica antes y después de administrar los medicamentos y la nutrición enteral, que irrigar con solución salina significa enviar un poquito de solución salina para que limpie todo lo que está en esa sonda. SNG significa sonda nasogástrica y SSS significa solución salina normal. Se debe valorar y registrar la cantidad y la calidad del drenaje gástrico. Valorar es como mirar si es amarillo, verde, negro, rojo, qué aspecto tiene, si está turbio, si está claro, si está espeso, y verificar la integridad de la piel donde está adherida la sonda nasogástrica.